Bueno, vamos a estar en el capítulo 10 hoy. Vamos allá directamente. Vayan conmigo. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Me avisen cuando estén allí para leerlo, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Lo tenemos? Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. El plan es llegar probablemente un poquito más de eso, pero vamos a cogerlo por parte, tomarlo por parte, ¿ok? Como hablamos hace unas 2 semanas atrás, el último capítulo, a través del último capítulo que estudiamos, que fue el capítulo 9, este capítulo 9 comienza a mostrarnos un gran cambio, ¿verdad?, que se estaba llevando a cabo en la narrativa del libro de los Hechos. Hablamos desde un principio, en el capítulo 1, versículo 8, que el propósito del Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia, bautizando a los creyentes, era con un propósito particular, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa, el propósito y la llegada del Espíritu Santo es para que nosotros, los cristianos, podamos ser testigos de Cristo, ¿verdad? Y en el caso específico del texto y la narrativa que estamos estudiando es en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hemos hablado cuando empezamos al principio de que el libro de los Hechos es la segunda parte de ¿cuál libro? Del Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas hablamos que habla acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Quiere decir que el segundo libro establecimos que era lo que Jesús continuaba haciendo y enseñando, pero ahora a través de los apóstoles y su iglesia, ¿verdad? Es el mismo que opera en el Evangelio, es el mismo que opera en el libro de los Hechos, ¿ok? Es el comienzo de la iglesia. En los Evangelios tenemos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos tenemos su ascensión y luego se encomienda por medio del poder del Espíritu Santo. Y el Evangelio iba a esparcirse a través de todo el mundo, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo comienza ahora a moverse hacia los gentiles, hacia aquellos que no son judíos, ¿ok? Ahora, algunos argumentan, cuando tú estudias lo que ven en este texto, algunos argumentan que este cambio representaba un giro o una separación de los judíos hacia los gentiles. Hay una enseñanza que dice que hay 2 pactos. Está el pacto de Dios con los judíos y está el pacto de Dios con los gentiles. Pero la Biblia rompe con esa perspectiva. Es importante aclarar que este no es el giro que se marca en el libro de los Hechos. No es un abandono de los judíos para alcanzar a los gentiles, sino que marca la inclusión de los gentiles, ¿verdad? Es de extrema importancia entender que el mismo evangelio que necesitaban los gentiles, como podemos ver en el capítulo 9, los judíos lo necesitaban también, porque experimentó una conversión similar a la que vamos a estar estudiando. Why are you writing on that? You're writing on the table. Vamos a estar estudiando esta conversión a través de una visión, You do not write on the una table. encomienda. Pablo fue el paralelo. Y ocurre después de un capítulo tienes en el otro capítulo y tienes 2 paralelos de conversiones de personas. Es bien curioso porque vas a ver una diferencia bien marcada entre uno y el otro. Pero es importante ver que el mismo evangelio que Pero es que no me deja él hoy. que ahora en el libro de los Hechos se está expandiendo para alcanzarlos a ellos, es el mismo evangelio que necesitan los judíos, ¿ok?
porque los judíos tenían que ver a Cristo en la ley, que no lo habían hecho, que ese era el problema de Pablo, por eso perseguía a la iglesia. Mire, para mostrarle, vayan conmigo a Efesios 2, para ver este concepto, porque es importante entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Efesios capítulo 2, versículo 11. Me avisan cuando estén allí, ¿ok? No todos a la vez, por favor. Ahí, ahora, gracias, porque es que si no me dicen, me avisen, pero escucho dos amenes, pero, entonces después empiezo y me dicen que los dejé atrás. Ajá, mira, capítulo 2, verso 11. Esto es una carta a gentiles cristianos, ¿ok? ¿Y qué le está diciendo Pablo a estos gentiles? Pablo le dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. En otras palabras, no judíos, ¿verdad? Los que son llamados incircuncisos, porque la circuncisión era la señal de pertenecer al pueblo de Dios en el antiguo pacto. Por aquellos que se llaman de la circuncisión, ¿quiénes eran esos? Los judíos, ¿verdad? La cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces, en el tiempo del antiguo pacto, en el tiempo de la circuncisión hecha por mano, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿ok? Durante el tiempo antes de Cristo, los gentiles no tienen entrada a los pactos que Dios había hecho con el antiguo Israel. ¿Están conmigo? ¿Se entiende? Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, gentiles que antes estaban lejos, Dios los ha acercado como mediante la sangre de Cristo, ¿ok? So, Cristo ahora abre la puerta y la entrada. Eso es lo que está empezando a ocurrir en el libro de los Hechos. Abre la puerta, abre la entrada para que los gentiles puedan venir a conocer al Dios de Israel, ¿ok? A través del único, el único del cual podemos tener salvación. Verso 14, porque Cristo es nuestra paz. Mira cómo ya habla plural. Cristo es la paz del judío y del gentil. De los dos pueblos, gentil y judío, ¿qué ha hecho? Uno solo. ¿Cómo hizo es? ¿Cómo es entonces? Formamos parte del mismo pacto. No son dos pactos. Dios hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham que por medio de ti y de tu descendencia singular, refiriéndose a Cristo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero eso no se ha llevado a cabo en el antiguo pacto. En el nuevo pacto viene el cumplimiento del antiguo. Es el mismo pacto, no es un pacto diferente. ¿Ok? Porque Cristo en nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. El muro que separaba al judío del no judío. Al circuncidado del no circuncidado, ¿verdad? Pues que anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar, mira esto, ambos judíos y gentiles necesitaban reconciliación. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Viene a cumplir Jesucristo con todos los requisitos de la ley para abrir las puertas a los gentiles, y ahora por medio de la fe en Jesucristo, el gentil y el judío es salvo. Y de ambos somos hechos uno. ¿Están conmigo hasta ahora? Él vino, mira lo que dice el verso 17. Él, refiriéndose a Jesús, vino y proclamó paz. ¿A quién? A los gentiles que estaban lejos, ¿verdad? A ustedes que estaban lejos. ¿Y paz a quién? A los que estaban cerca. Ambos necesitaban de Cristo. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ahora el gentil, ustedes, los gentiles, ya no son extraños ni extranjeros, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia. El judío no tiene una relación especial con Dios dentro del nuevo pacto. Somos parte de la misma iglesia. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Cristo el mismo, Jesús mismo la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo para el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esto es lo que está ocurriendo ahora en esta narrativa. El evangelio comenzó a manifestarse en Jerusalén. De Jerusalén se movió para Judea, como lo vimos en Hechos 9, Galilea, Samaria, y ahora ¿a dónde va?
hasta los confines de la tierra. ¿Ok? En el nuevo pacto, en el pacto nuevo testamental no hay dos pactos, porque el segundo es el cumplimiento del primero. Mira lo que dice Pablo a la iglesia en Gálatas. Vayan a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Solo para que veamos. Y me avisan cuando estén ahí. En voz alta. En voz alta, por favor. Me avisan. ¿Estamos? Ok. Le está escribiendo a gentiles en Galacia. ¿Ok? Le está escribiendo a gentiles en Galacia. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Todos ustedes son hijos de Dios, ¿cómo? Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, ¿qué han pasado con ellos? Se han revestido de Cristo. Por esa razón ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre o mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Y ambos y herederos según la promesa del antiguo pacto. ¿Están conmigo? ¿Entendieron el concepto de lo que está ocurriendo aquí? Hasta ese momento el pueblo de Israel se mantenía separado de las otras naciones y los otros pueblos, porque la ley les ordenaba mantenerse puros como un ejemplo a través de todas las naciones de la tierra. Pero algo estaba ocurriendo en medio de este proceso y era que por medio de Jesucristo se cumplía la promesa inicial de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por medio del Mesías, ¿ok? Por medio de la descendencia. Ahora, vamos al capítulo 10 de Hechos 10. Me avisan cuando estén allí, por favor. Yo creo que por esa razón Lucas coloca la conversión de Pablo y la de Cornelio paralelo. Porque te muestra que el fariseo necesitaba a Cristo para ser salvo. Al igual que el soldado gentil necesitaba el evangelio de Jesucristo para ser salvo. Ambos tuvieron que pasar por el mismo proceso. Entonces, vamos al capítulo 10, versículo 1. Y aquí se nos introduce a un personaje, un soldado romano de nombre Cornelio, ¿verdad? Como el gallo de los Looney Tunes. Dice, versículo 1, vayan allá, ¿están ahí conmigo? Ok, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Aquí se le dan varias descripciones a este individuo, a este personaje que están introduciendo. De la misma manera que Pablo fue introducido bien sutilmente, este personaje es introducido a nuestra narrativa de una manera específica. Dios está cumpliendo unos propósitos y está cambiando la forma de pensar de sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Lo describe primeramente como un centurión del regimiento conocido como el Italiano. Es importante entender históricamente qué es lo que estaba ocurriendo en medio del pueblo de Israel. Israel había sido conquistado ¿por quién? Por el Imperio Romano en el 63 BC, antes de Cristo, ¿verdad? Lo que significa que durante la encarnación de Jesucristo, Jesús vive en una Israel bajo el control del Imperio Romano. ¿Ok? Y Cornelio era un soldado del ejército romano que ocupaba la nación de Israel. En otras palabras, ¿qué implica eso? Que Cornelio era ¿qué? Un enemigo del pueblo de Dios. Ustedes entienden, ¿cuál es el equivalente de esto en nuestro contexto? Ustedes los soldados, cuando Estados Unidos entró, ¿dónde? Quizás a Afganistán, ¿verdad? Y se establecen en esa área, o cuando entran a Irak. Pues está el pueblo de Irak y están los soldados norteamericanos dentro de Irak que vinieron a establecer el orden, ¿verdad? Tumban el régimen que está en control y ellos establecen entonces el gobierno. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero está ocurriendo con Roma sobre Israel. Por eso es que los fariseos, ustedes se acuerdan, cuando tú estás estudiando la narrativa del sacrificio de Jesucristo,
Los fariseos llevan la queja ante ¿quién? Ante Pilato, que era un gobernante ¿de dónde? De Roma. Porque era ciudadano romano también, correcto. Entonces, están siguiéndolo conmigo, ¿verdad? Mira el contexto histórico de lo que está ocurriendo. Cornelio no era un simple soldado. Lucas nos dice que era un centurión del regimiento conocido como el italiano. Su estatus como miembro de este regimiento era importante porque representaba a una de las clases sociales más respetadas en Roma. La clase al regimiento que él pertenecía se consideraba la élite de su época. El regimiento italiano estaba compuesto de oficiales italianos indígenas. Una de las cosas que sucede es que cuando Roma conquistaba alguna nación, conquistaba a los ejércitos. En otros tiempos, si un ejército conquistaba otra nación y habían líderes de esa nación conquistada, ¿qué hacían? Los mataban a todos porque los consideraban una amenaza. Sin embargo, durante el gobierno de Alexander, que es antes de que Roma viene a Israel, del Imperio Romano, él cambió esa práctica. Él lo que hizo fue que él decía que era un desperdicio deshacerse de estos buenos líderes y soldados, y lo que hacía es que le ofrecía a ellos, ok, tienes dos alternativas, o te adhieres a mi ejército y te sometes a mi autoridad, o te matamos. ¿Qué usted cree que hacía la gente? Alexander, lo que tú digas, ¿verdad? No, él le consideraba un desperdicio de talento. Entonces, cuando el emperador Julio César estudia el reinado de Alexander, ¿qué hace? De ese punto en adelante, Roma adopta esa misma costumbre. Eso implica que no todos los oficiales romanos eran iguales, porque algunos provenían de pueblos conquistados. Cornelio no era uno de estos. Él era uno del círculo íntimo de los oficiales de ese regimiento. Por eso es que pertenecía al regimiento conocido como el italiano. Entonces, sabemos que era ¿qué? Un centurión, sabemos que era puro, era romano, ¿verdad? ¿Y qué es lo próximo que se nos dice? Que era un hombre temeroso de Dios. ¿Ok? Cuando Lucas usa este término, mira, hay gente que dice, por ejemplo, si ve una persona que tiende a ser decente, pues decimos que esa persona tiene temor de Dios, y si vemos una persona que rompe todas las leyes, se dice, esa persona necesita que se le ponga el temor de Dios por dentro. Eso es un término general, ese no es el término que utiliza Lucas. Lucas está utilizando un término específico, está haciendo referencia a un grupo específico de personas durante esa época. Porque ese término hace referencia a gentiles que habían sido atraídos a la adoración del Dios de Israel. Acuérdense que ellos están son romanos, pero entran y se establecen como autoridad sobre Israel y ven las prácticas del pueblo judío. Él estaba viendo y contemplando las prácticas del pueblo judío, y de alguna manera él reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Reconoce a Yahweh como el único y verdadero Dios. Sin embargo, estos hombres temerosos de Dios no podían convertirse en judíos en ningún sentido significativo, porque a diferencia del cristianismo, que es una religión misionera que sale para traer a otros y proselitar para que vengan al conocimiento de la fe, el judaísmo no, el judaísmo era nacional. Era la ley de quién? De los judíos. ¿Okay? Había una marca específica que le pertenecía a estas personas. Entonces ellos no estaban buscando traer personas a que practicaran sus creencias. Entonces, aún menos un oficial romano. Él no podía convertirse al judaísmo porque el judaísmo no era religión misionera. Sin embargo, nos dice Lucas que no solamente era temeroso de Dios, sino que era un hombre devoto. Devoto. Deseaba agradar a Dios, y no tan solo él, sino que Cornelio tenía una gran convicción como inconverso que guiaba a su familia a la adoración a Dios. Que me parte el corazón a mí viendo que un inconverso tiene esa convicción y muchos cristianos no experimentan ese mismo peso. ¿Entiende? La importancia de que si yo sirvo a Jehová, eso fue lo que dijo Josué, que le dijo, escojan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. En mi casa, como yo se lo he dicho otras veces, yo soy la autoridad de mi casa, y el que viene a mi casa sabe que en mi casa se comporta de cierta manera.
Y si no le gusta, ¿tú sabes qué tienen que hacer? Irse de mi casa. ¿Por qué? Porque mi casa es una casa que teme a Dios. Yo una vez estaba bromeando con Keren, pues yo tenía la perra y entonces le teníamos un iglú bien grande en la parte de atrás para que se acostara a dormir afuera. Y un día estoy así y de momento el perro del vecino sale del iglú. Y detrás sale la perra. Y yo dije, aquí no, a fornicar para otro lado. Ni mi perra tiene el permiso de estar haciendo esas barbaridades. Cornelio tenía esa convicción. ¿Por qué? Porque no solamente él era devoto a Dios, sino que llevaba a su familia a ser devota a Dios. Le doy el consejo acá como pastor, que su casa sea una casa que se respete. No permita que nadie venga a su casa a hacer cosas que no le agradan a Dios. El que quiera hacerlo, con mucho amor y respeto. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a la casa de alguien con sus creencias cristianas, alguien puede que le diga, en mi casa no. Y usted respete eso. Pero cuando usted viene a mi casa, en esta casa, se respetan ciertas perspectivas. Y el que no le guste, ahí está la puerta. ¿Sabe por qué? Porque para muchas otras cosas lo hacemos. Mira, yo he visto personas que dicen que el que no le guste el perro de ellos, que no venga a su casa. Tienen más protección por un perro que por su fe. Y eso, mire, un perro es un perro. Yo no creo en maltratar perros, pero un perro es un perro. Un perro no tiene valor. Nunca, por favor, ve al peor ser humano. Nunca entienda que un animal tiene más valor que un ser humano. Porque si nosotros entendemos eso, nosotros no entendemos las escrituras. Porque el perro no tiene la imagen del Dios que le creó. Sin embargo, el drogadicto tiene la imagen del Dios que le creó. Amén. Y Cristo no vino a morir por perros, Cristo vino a morir por seres humanos. ¿Ok? Yo sé que hoy en día eso es controversial, pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, vemos un hombre comprometido, no solo él, sino su familia, ¿verdad? Lucas también nos indica que Cornelio reconocía al pueblo judío como el pueblo de Dios, de manera que nos dice que realizaba obras de beneficencia para el pueblo de Israel. ¿Ok? Y no tan solo eso, lo describe como un hombre devoto a la oración. No solamente oraba, sino que oraba como constantemente. Volvemos a lo mismo. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, tenía más devoción que muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el verdadero drama de la narrativa comienza en el versículo 3, porque Cornelio se encuentra con un ángel del Señor en una visión, verso 3. Un día como a las 3 de la tarde, ¿qué tiene Cornelio? Una visión. Y dice que ve claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Ven el paralelo que les estaba hablando entre Pablo y Cornelio? Pablo está respirando amenazas de muerte, dice la Biblia, de camino a perseguir cristianos, y se le aparece Jesús en el camino y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Aquí está Cornelio en su casa y de repente se le aparece en visión un ángel que le dice, Cornelio. Lo curioso es que Pablo, siendo judío y conociendo la ley, estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Sin embargo, Cornelio, siendo gentil y no teniendo conocimiento de nacimiento, era devoto, oraba, servía al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? La dinámica. Entonces, versículo 4 le hace una pregunta. ¿Qué quiere, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándole fijamente y con mucho miedo. Y esta respuesta, yo me quedé leyendo ese verso y lo leía y me impactó. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Dios se agradó de la ofrenda y la devoción de este hombre. Pero es importante entender, el que Dios recibiese la ofrenda y escuchara las oraciones de Cornelio no significa que Cornelio era salvo. Porque si Cornelio fuese salvo por orar y por dar, entonces el resto del capítulo no hace sentido. No hace lógica. Porque entonces, ¿qué necesidad había
de lo que prosigue en el resto del capítulo, que es la preparación de Pedro para que fuera a presentar el evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, Cornelio buscaba honrar a Dios a lo mejor de su conocimiento, ¿verdad? Basado en lo que él entendía, hasta donde él podía entender. Y Dios, como conocía la sinceridad de su corazón, había comenzado el proceso para que el evangelio de salvación pudiese llegar hasta su casa. Por eso, mire, como paréntesis, no deje de orar por el miembro de su familia que no conoce al Señor. Porque en medio de la oración de Cornelio es lo que está moviendo a Dios ¿a qué? A alcanzarlo. Dios vio su oración con agrado. ¿Y cómo sabemos que lo vio con agrado? Porque se le presentó en una visión y hay un proceso que se está llevando a cabo. Entonces, le da una instrucción en el versículo 5. Le dice, Cornelio, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir ¿a quién? A un tal Simón, apodado Pedro, que en el capítulo 9 lo dejamos ¿en dónde? En Jope, ¿verdad? Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Se le está dando unas instrucciones específicas. Verso 7. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Entonces, ¿qué es lo curioso aquí? Que el mismo Dios que prepara el terreno del corazón de Cornelio, simultáneamente prepara el corazón del predicador que le va a llevar la palabra. Porque está preparando el terreno de Cornelio. Y a la misma vez, vamos a ver que ahí mismo en el contexto comienza, de hecho ya estaba trabajando con Pedro, porque Pedro se estaba quedando en la casa de un curtidor, que bajo la ley judía no se supone que él se quedara en casa de este individuo, porque este es un individuo que trabajaba con pieles de animales, era considerado no limpio, sin embargo, él está quedándose. Dios está pasando a Pedro por un proceso de purificación y de cambio de perspectiva. ¿Qué pasa? Verso 9. Al día siguiente, nos dice Lucas, al día siguiente, mientras van en camino, ¿qué pasa? Cornelio obedece la voz, ¿verdad? El ángel que se le presenta, separa a los hombres, los envía, mira el acto de obediencia, mira la fe, creyendo, vayan allá y se van a encontrar con este tipo. Vayan para allá. Y simultáneamente, mientras ellos iban de camino y se le acercaban a la ciudad, Pedro sube a la azotea a orar. Vea también el rol de la oración dentro de todo este concepto. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero no oramos. No oramos y no estudiamos la palabra. Queremos que sea como que aquí estamos viendo personas devotas en oración y en búsqueda. Pedro sube a orar. Era casi mediodía. Cornelio oraba y Pedro oraba. Pedro comienza a orar. De repente Lucas nos dice en el verso 10 que tiene hambre y quiso algo de comer. Y mientras se lo preparaban, le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. En otras palabras, se fue como en un trance, como en una visión. ¿Y qué vio Pedro en la visión? Comida. ¿Verdad? Vio comida. Pero no la comida que él estaba acostumbrado. Verso 11. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves. Esto no era un banquete, ¿verdad? Hay una película que a mí me gustaba mucho cuando me estaba criando que se llama Hook, que es como la historia de Peter Pan con Robin Williams. Y una de mis partes favoritas cuando niño viendo esa película era cuando ellos están en la mesa y la mesa está vacía. Y se supone que ellos pensaran y pensaran y pensaran hasta que de momento aparecía la comida. Y cuando apareció la comida, los colores y todo, a mí de niño me salían las babas, porque se veía espectacular y eran unos muslos enormes y una cosa extraordinaria. Esto no fue lo que vio Pedro. Lo que vio Pedro es una asquerosidad. Entonces, esto es una visión extraña para un judío ortodoxo. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico Dios había instruido a su pueblo en contra de comer estos tipos de animales. Las leyes dietéticas del Antiguo Testamento prohibían el comer animales
de este tipo. Entonces, vayan conmigo al libro de Levítico capítulo 11 para que veamos el texto. Ese es el libro número 3 de la Biblia. 11:1 de Levítico, el tercer libro en la Biblia. Y me avisan cuando estén allí. ¿Qué dice? El Señor le ordena a Moisés y a Aarón que le dijeran a los israelitas: de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen las pezuñas partidas en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes: el camello, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El conejo, porque es rumiante, porque no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. Entonces, específicamente, ¿por qué era que no podían comer estos animales? Primero, porque eran considerados impuros. Segundo, tenía que ver con su salud. Y tercero, para distinguir a Israel como el pueblo de Dios. Israel había sido escogido y separado. Y como tal, habían sido llamados a vivir como un pueblo ejemplar, para que por medio de la manera que ellos vivían, con Dios como rey sobre ellos, las naciones de la tierra los vieran y fueran impactados por medio de Israel, a través de cómo Dios operaba con su pueblo. ¿Ok? Ese era el propósito por el cual Dios le da la ley. Sin embargo, Pedro no solo ve la visión, porque tuvo hambre, se queda dormido, ve la visión. Y no solo ve la visión, sino que recibe una instrucción. ¿Y cuál fue la instrucción? Versículo 13 de Hechos capítulo 10. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Cuál fue? Y cómetela. Pedro está viendo todos estos animales en su visión. Incluye animales limpios e inmundos, cerdos, reptiles y otros animales que se arrastraban toda la tierra, de los cuales la ley no le permitía comer. Así que Pedro no puede creer lo que está escuchando. Cuando él recibe la orden de matar y comer, Pedro dice: no. Verso 14, ¿qué le dice? De ninguna manera, Señor, le replica Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Y qué dice el verso 3, el 16? 3 veces sucedió. Pregunta que les hago: ¿qué otro evento en la vida de Pedro, o 2 eventos sucedieron que hubo una repetición de 3? Cuando lo negó y cuando lo restauró. En otras palabras, para Pedro, este número 3 significaba certeza. ¿Ok? Cuando lo restaura. ¿Me vas a negar 3 veces? No, no te voy a negar. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Pedro, me amas? Sí te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Pedro, me amas? Sí te amo. Apacienta mis corderos. ¿Pedro, me ama? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Había una certeza, ¿ok? Una certeza que Pedro está recibiendo en ese momento en base a lo que está tratando de revelarle esta visión a él, ¿verdad? Entonces, verso 17. Sin embargo, aunque era certero que Dios había limpiado, tenemos que ver más adelante qué es lo que significa eso, ¿verdad? Esa frase: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Versículo 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio
que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta. Mire cómo todo esto está ocurriendo simultáneamente. Por eso es que cuando nosotros cantamos la canción de Waymaker, ¿verdad? Aunque no pueda ver, estás obrando. Aquí estamos viendo ejemplo bíblico de que Pedro no sabe lo que está ocurriendo con Cornelio. Y Cornelio no sabe lo que está ocurriendo con Pedro. Aquí están ocurriendo muchas cosas dentro del contexto que nadie está consciente de qué es lo que está ocurriendo. Dios está trabajando con cada persona individualmente, pero Dios va a cumplir su propósito en medio de todo este tipo de personas, como lo está pasando en este momento. Entonces, Pedro no está consciente de qué es lo que está pasando, está confundido y de repente lo están llamando a la puerta. Verso 18, llamando averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Vemos que Cornelio entendió bien las instrucciones y le dio bien las instrucciones a su siervo, ¿verdad? Mientras Pedro seguía reflexionando, todavía Pedro está tratando de entender qué significa esto. Está Pedro reflexionando sobre el significado de la visión. El Espíritu le dijo, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Y aquí vemos uno de los versos más hermosos de la Escritura. Porque Espíritu es mayúscula. Estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El Espíritu le habló. Y vemos al Espíritu obrando, porque el Espíritu es el que envía a estos hombres para que vayan a donde Pedro. ¿Verdad? Pedro baja y le dice a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Y ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado. Y mire lo interesante de este otro detalle que añade Lucas, ¿verdad? Sabemos que era un hombre de oración constante, sabemos que era romano puro, sabemos que era temeroso de Dios, sabemos que era devoto, sabemos que daba al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero tenía buen testimonio en medio de los judíos, siendo romano, ¿ok? Que era el pueblo que estaba oprimiendo a Israel, ¿verdad? Vemos, respetado por todo el pueblo judío, un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces, Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Entonces, lo que sigue, que no quiero empezarlo porque no sé si lo podamos terminar, es la revelación, ¿verdad? Lo que va a seguir hacia adelante es la respuesta a la pregunta de Pedro, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta de Pedro? ¿Qué significa esta visión que estoy viendo, verdad? ¿Qué significa esto? Y eso es la respuesta que él va a recibir al obedecer lo que Dios le está pidiendo que haga, ¿ok? Entre las cosas que quiero que veamos, ¿verdad? Vemos la importancia de la oración en la vida del cristiano, ¿verdad? Vemos que Dios es soberano y opera soberanamente, aunque nosotros no lo podamos ver, porque mire, Dios no siempre se mueve y opera como nosotros creemos. No. La forma en que Dios opera es bien diferente a lo que nosotros podemos esperar. Mire, nosotros tenemos una amistad, y esto me lo estaba contando mi mamá y me impactó mucho. Hemos estado orando por ella porque ella tiene cáncer, ¿verdad? Y lleva tiempo recibiendo tratamiento por causa de su cáncer. Y lo que me impactó es que mi mamá me estaba comentando que la llamó y estuvo hablando con ella y me dice, mira, la fe de esa mujer me impactó. ¿Por qué? Porque esta mujer estuvo orando mucho tiempo por su hijo, que no estaba sirviendo al Señor, para que Dios lo alcanzara. Y en el tiempo que ella se encuentra actualmente, ¿verdad? Experimentando quimioterapia por causa del cáncer que tiene. Dentro de ese proceso, su hijo fue arrestado por un delito bastante serio. No solo fue arrestado, después le dieron arresto domiciliario mientras se escuchaba su caso y finalmente entiendo que le dieron alrededor de 10 años. El muchacho está en la cárcel actualmente. Y actualmente ese muchacho se está reconciliando con el Señor y recibiendo estudio bíblico en la cárcel.
Ok, ella está feliz. ¿Por qué? Porque su hijo está siendo salvo. ¿Ok? No es como ella pensaba, ¿verdad? Yo siempre le doy el ejemplo a las personas de que Dios tiene, que nosotros hemos visto el programa este Extreme Home Makeover, ¿verdad? Y ese programa es una casa normalmente que tienen y quieren hacer una casa con ciertas necesidades para ciertas familias, ¿verdad? Pero ¿qué ellos tienen que hacer para poder edificar esa casa? Tienen que destruir la que está. Porque tú no puedes construir sobre otro fundamento. Si ellos tratan de hacer la casa dentro de lo que ya existe, va a limitar lo que ellos quieren alcanzar para la familia en necesidad. Lo que ellos hacen es que destruyen por completo lo que estaba y comienzan desde abajo a edificar. Hay muchas oraciones en nuestras vidas que no se van a contestar hasta que algo similar así suceda. Porque no es hasta que pasan esos momentos que verdaderamente nos damos cuenta de la necesidad que nosotros tenemos y la vulnerabilidad en la que nosotros nos vamos a encontrar. Porque mientras eso no sucede, nosotros tenemos un cierto sentido de autosuficiencia. Y seguimos caminando como que está todo bien, aunque hay pecado y hay cosas que están fuera de lugar en el fundamento nuestro. Entonces Dios responde las oraciones, pero no siempre las responde como nosotros creemos. Pero al fin y al cabo, lo que nosotros estamos orando, cuando Dios escucha la oración, Él lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir para su gloria. Y estamos viendo aquí Dios operando de manera que nadie esperaba. Y de manera sobrenatural, ¿verdad? Y Dios opera así hoy, ¿verdad? Dios no ha cambiado su modo de operar, Él sigue siendo soberano. Entonces, lo que vamos a estar viendo ya dentro de 2 semanas es respondiendo esa pregunta, ¿verdad? Porque vamos a ver qué es lo que significaba esa visión que tuvo Pedro. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Correcto, no es cristiano. No es cristiano. Y ese es un temeroso de Dios. Exacto. ¿Te acuerdas? Otro personaje similar a Cornelio en ese caso fue el eunuco. ¿Te acuerdas que el eunuco va, temeroso de Dios, va allá, pero regresa igual? Y no es hasta que se le presenta Felipe que entonces él finalmente corre, pero porque mientras tanto tenía una atracción por la religión judía y la religión judía no te salva porque la ley no nos puede salvar. Nosotros necesitamos a Jesucristo. La ley simplemente se nos es dada para revelar el pecado y la necesidad de que nuestro pecado sea cubierto, ¿verdad? Correcto. Pero que hasta este momento Cornelio no ha tenido una oportunidad para la salvación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los gentiles no podían ser salvos. Ahora, entra entonces Cristo al panorama, se comienza el Espíritu Santo a decir, ok, acaba de ocurrir un shift en cómo va, en el cumplimiento del pacto, de la promesa del Antiguo Testamento que se va a estar llevando a cabo. Y es que ahora la oportunidad para Cornelio llegó, que fue lo que leímos en Efesios, ¿verdad? Llegó la oportunidad, porque por medio de Cristo ahora los dos pueblos van a ser uno. Todavía no. Todavía no. Él está perdido. Él está perdido. Y Dios está entonces ahora en su misericordia, porque al final lo que vamos a ver es que lo que dice Pedro es a rayo. O sea, al final del capítulo 10, lo que Pedro dice, espérate, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, de la misma manera que vino sobre ellos en Pentecostés, pues no lo hace porque es que esa es la única manera que el Espíritu Santo viene sobre el cristiano, sino lo hace para testificarle a Pedro, darle señal a Pedro y decirle, hey, confirmar, correcto, confirmar la visión, exacto, exacto. ¿Entienden? Correcto. Había un temor. La Biblia no le llama fe, la Biblia le llama temor. Él tenía temor, exacto. Él tenía temor, reverencia. Él veía a Dios y entendía, este es el Dios real. Acuérdate que
en esas naciones todo el mundo era religioso. No es como ahora. Para ese tiempo no había mucho agnóstico ni ateo. Casi todo el mundo creía en algún tipo de deidad. De hecho, cuando lleguemos más adelante, que entramos a Mars Hill, que llega Pablo, ellos tenían estatuas para todos los dioses y decían, y el Dios no conocido, como que de chiripa, si hay uno que no conocemos, pues también a ese lo vamos a, ¿entiendes? Porque era un pueblo idólatra y acuérdate que no había mucha ciencia para ese tiempo en ciertos aspectos y ellos veían deidades en todas partes. No, 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 también, en realidad ese es el punto. Lo que pasa es que no hemos llegado ahí, pero está bien, vamos a adelantarnos. No, no, está bien, pero sí, sí. Sí, no, 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 pero tienes razón, sí, sí, sí. Mira, si quieres veámoslo, vamos a verlo rápido, vamos a verlo rápido, es temprano, tenemos 25, yo quería terminarle temprano para que no digan que meterlo, pero... So, vamos a revisarlo rapidito, la narrativa. Al día siguiente Pedro se va con ellos, ¿verdad? Y se lleva a alguno de los creyentes. Después llega, un día después, está un día, llega a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Cornelio está, volvemos a lo mismo, mire esto. Cornelio es un evangelista antes de ser cristiano. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo, postrándose delante de él. ¿Ves por qué? ¿Ves el problema? Que no era una persona religiosa, pero no era creyente, no tenía conocimiento, entonces por eso se postra ante Pedro, porque, y déjame decirte, en la posición de él uno hace lo mismo, porque tú sabes lo que a ti se te parezca un ángel en visión, tú mandas dos personas para que busquen al tipo y el tipo llega, ¿quién rayo eres tú, brother? Que aquí está, este es el Dios que yo estoy buscando, ¿verdad? Porque tiene sentido. Es normal su reacción, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Le faltaba a Cristo, mami, porque no tenía a Cristo, solo tenía al Dios del Antiguo Testamento. Acuérdate que lo que nosotros necesitamos para la salvación es creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos limpia del pecado. Mientras Cristo no está en el panorama de su fe, Él no tiene la fe en Cristo, la tiene en Dios Padre, pero no en Cristo para perdón de pecados, todavía Él está tratando de ganarse su salvación por medio de la ley. Por eso está siguiendo ciertas prácticas religiosas. Aunque oraba constantemente, no significa que su oración era cristiana. Lo que pasa es que de alguna manera, como dice Jeffrey, había un cierto nivel de fe porque a Dios le agradaba. Y yo lo que lo pongo en la perspectiva el, el colectador de impuestos y el publicano. Y el publicano simplemente oraba una oración que le agradaba a Dios, que era miserable de mí, que soy un pecador, ¿verdad? No tenía autosuficiencia, necesitaba de Dios. Entonces, aquí viene él, llega Pedro, el hombre se postra ante él. Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, yo soy un hombre igual que tú, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La humildad del apóstol Pedro es extraordinaria, porque muchos otros dicen, hey, no te equivoques, igual que tú. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Pedro está todavía diciendo, ¿qué rayo está pasando aquí? Pedro no entiende lo que está sucediendo, ¿ok? De hecho, entiendan que Pedro todavía no tiene la intención de presentar el evangelio porque hasta este momento Cornelio no puede. ¿Están conmigo? Entonces habló así. Mira lo que le dice. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Yo no se supone ni que esté aquí, ¿verdad? Pero Dios me ha hecho ver que, y aquí está la interpretación, que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cuál fue la pregunta de la visión? ¿Verdad? No llames impuro, ¿verdad? Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Porque Dios se lo dijo, ¿cuántas veces? 3. Ahora, permítame preguntarle, ¿todavía qué rayo hago yo aquí? ¿Verdad? ¿Qué yo hago aquí? Y entonces Cornelio le repite lo que estudiamos. Mira, hace 4 días, a esta misma hora, 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. Vemos el poder de la oración. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha traído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia.
Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a este Simón apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has venido aquí. Aquí estamos todos en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Volvemos a lo mismo. Pedro no está consciente todavía qué se supone que yo les diga. ¿Ok? Pedro simplemente obedeció la visión porque estos tipos no sabían ni a quién iba a ver. ¿Me entiendes? Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. ¿Ves? No es solo los judíos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas, nuevas de la paz por medio de... Aquí viene Pedro y dice, ok, I got it, ya estoy claro, a predicarle el evangelio, ¿verdad? Acuérdense, Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Aquí viene la adición, ¿verdad? Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén y lo que lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. En otras palabras, yo lo vi, yo estuve con él. Él nos mandó ahora a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas. En otras palabras, todo lo que tú estabas viendo del Antiguo Testamento habla acerca de él. Que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados, que es lo que le faltaba a Cornelio, que no tenía perdón de pecados. Mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los... Mira, creyeron sin hablar. No había palabra de la boca de Cornelio y los que estaban allí. Y automáticamente fueron regenerados por medio del Espíritu Santo. Extraordinario lo que está ocurriendo aquí. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre ¿quién? Los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. ¿Para qué? Para predicarle la palabra, para enseñarle. Correcto. Correcto. Y te acuerdas que hablamos también que lo que es la circuncisión en el Antiguo Testamento, que era hecha por manos, en el Nuevo Testamento viene a ser reemplazado por el bautismo. Entonces ahí estás viendo todo, como viene todo, ¿verdad? Y Pedro está todavía como tratando de masticar lo que acaba de suceder. Porque Dios está hablando y está obrando y está orquestando todo esto en time, ¿verdad? Ahí mismo, en el momento. Y es extraordinario ver cómo sucedió eso. Pero ven la inclusión en ese momento de los gentiles. No, no, si no le da, no, si no le da la visión a Pedro, Pedro no va. Pedro no va porque la ley no se lo permitía. ¿Me entiendes? La ley, ahora, recuerden, Pedro no está quebrantando la ley. Es importante entender esto. No es porque la ley no es mala. Pedro está actuando en base a que Jesús cumple la ley. ¿Verdad? Porque ¿por qué nosotros no presentamos sacrificios? Por ejemplo, la ley exige
que se presentara sacrificio para remisión de pecados, para expiación. So, yo se supone que si fuera un israelita viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Antes de Jesús, se supone que yo fuera y presentara un animal para sacrificio. Y ese animal entonces había una transferencia. El animal tomaba mi pecado, ¿verdad? Y recibía el castigo, ¿verdad? Y de esa manera yo quedaba expiado, porque un animal inocente, y lo tenía que hacer constantemente porque no era suficiente, ¿verdad? Para los pecados que yo estoy cometiendo. ¿Qué pasa? Nosotros en el Nuevo Testamento no estamos quebrantando el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo dice en Hebreos que fue el sacrificio una vez y por todas. Yo no tengo necesidad de ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo ofreció, ¿verdad? Yo no estoy quebrantando la ley en ese caso. En este caso, cuando estamos hablando de las leyes, las ceremoniales, Cristo las cumple y ahora yo no estoy sujeto a esas leyes, ¿verdad? Porque ahora todos nosotros somos parte del mismo pueblo de Dios. ¿Entiendes? Entonces no es que él está quebrantando la ley al ir a visitar a los gentiles. No, al contrario. Él está operando en base a lo que Dios establece en el nuevo pacto, ¿verdad? Donde cumple Jesucristo todas las cosas, que es lo que vimos cuando estudiamos el Sermón del Monte, ¿verdad? Que Jesucristo no vino a abrogar la ley ni a quebrantarla, sino a cumplir, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo dentro del concepto que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Que viene entonces la inclusión, ¿verdad? De hecho, es bien probable que podamos las próximas semanas empezar en el capítulo 11 directamente, simplemente porque es una repetición, porque ya es Pedro testificando, mira, hermano, tú no vas a creer lo que pasó, ¿sabes? Él estaba todavía, pero si él no recibe la visión, él nunca va a ir a donde Cornelio. Correcto. Pero si no recibe, si él no recibe la instrucción, que en ese caso, pues ¿por qué Dios no viene ahora y se te presenta a ti en un sueño? Porque ya tú lo tienes en la Biblia. Yo no tengo necesidad de que Dios se me presente en sueño, porque ya yo tengo la palabra de Dios que me dice que los gentiles están incluidos. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces yo no necesito una confirmación sobrenatural, ¿verdad? No necesito tampoco ver a un gentil recibiendo el Espíritu Santo de esa manera, porque ya la Biblia me confirmó a través de esto lo que es real. Ya no necesito las señales. Eso es lo que muchas personas no entienden y están tratando de todavía operar igual de esta manera. Dios tiene los mismos principios de soberanía, de operar de la manera que opera a través de la oración, de atraer a aquellos que le temen. Todo eso sigue siendo igual. Pero desde el aspecto de la visión, yo no necesito una visión porque yo tengo el libro de los Hechos. Y entonces yo no tengo ahora duda de ir a predicarle a una persona que no sea, ¿verdad? De hecho, desde la manera que yo sé mi inclusión, ¿verdad? Yo sé que soy incluido porque me muestra aquí que nosotros los gentiles estamos incluidos, ¿entiendes? Por eso es que la Biblia cumple todo eso. No necesitamos ahora estas actividades extracurriculares, pero acuérdense que durante esta narrativa no existe el Nuevo Testamento. Lo único que tenían es el Antiguo Testamento. Ellos no tienen ninguna de las... El libro de Hechos no existe. Los evangelios ellos los vivieron, pero no tienen un libro para ir a revisar. Y no tienen las cartas porque todavía la iglesia no había sido plantada. La mayoría de las cartas las escribe Pablo y Pablo acaba de convertirse en la narrativa nuestra. ¿Entiendes? No, todavía no. No. Sí, pero, aún establecimos hace 2 semanas que hubo un periodo de años entre varios de los versos, sí, 3 años. Sí, no era, acuérdate que estamos leyéndolo todo, ¿verdad? Pero muchas veces el orden cronológico es medio complicado dentro de lo que estás estudiando. Correcto, sí, sí. Ujú. Bueno, es que él mismo lo dice, él mismo lo dice, y los que estaban con él estaban asombrados, dicen, ¿qué pasó? Aquí pasó algo, esto no se supone que esté sucediendo. Recuérdense que al final, si se acuerdan que hablamos cuando estábamos estudiando Hechos capítulo 1, una de las cosas que hablamos fue que ellos le preguntaron a Jesús, espérate, ¿para dónde tú vas? ¿Cuándo se va a establecer el reino? ¿Por qué?
porque ellos entendían que iba a ser un líder político que iba a venir y iba a establecer a Israel, ¿verdad? Como una potencia, ¿verdad? Y iba a sacar a Roma. Pero Cristo no vino solo por los judíos, Cristo vino por su pueblo, dentro de los cuales hay judíos, ¿verdad? Hay judíos dentro de la iglesia, pero la iglesia es más que judíos. Estamos nosotros también, ¿verdad? Los que hemos tenido nuestra fe en Cristo, porque somos todos miembros de la misma, somos participantes de la misma promesa. Claro. Ujú. Sí, y mira, obviamente dentro del concepto tenemos que entender que Dios es el autor de la salvación. So, de alguna manera Dios estaba obrando en el corazón de ese hombre, ¿verdad? Para traerlo así, hacia él. Am, y no fue a cualquiera, ¿me entiendes? Si estábamos dando la explicación, la razón por la que te dan los específicos de quién era ese hombre es porque era bien específico para confirmar algo bien específico. Es como cuando vimos la sanidad del hombre paralítico de nacimiento. No fue cualquier paralítico, no fue uno que se dobló el tobillo y se lo partió hace 3 semanas. Fue uno que todo el mundo conocía, que llevaba todos los días en el templo. O sea, hay unos aspectos específicos porque tiene que haber un impacto a través de lo que Dios está haciendo en la vida de ese individuo. Es una señal y esa señal tiene un alcance extraordinario. Porque no es lo mismo que se salve a alguien que se lastimó la semana pasada, que nadie sabía que estaba lastimado, a que un tipo que lleva toda la vida paralítico y que se para en el templo a recibir limosna en la puerta del templo sea sano. Porque ahí todo el mundo lo sabía. No había. Correcto, la campana, exacto. Entonces vemos eso, y acuérdense que lo que Jesús estaba haciendo a través de sus milagros era señal confirmando lo que yo digo proviene de Dios. Eso fue lo que le dijo Nicodemo. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Eso era dando testimonio de su identidad como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que tenía autoridad sobre el mar, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre todas las cosas. Era confirmando su identidad, porque es la identidad de Cristo es lo que nos sana, lo que nos salva. ¿Quién es Cristo? Para mí es la respuesta más importante del cristiano. Porque si Cristo simplemente es un buen hombre, como los testigos de Jehová, no hay salvación. Siguen en su pecado. Pero si es el Hijo de Dios que vino a morir por el pecador, entonces ahí ya cambia la dinámica. De hecho, y ahí es donde viene la dinámica con el problema con el catolicismo. El problema del catolicismo no es que no creen en Cristo y en quién es Él, sino que le atribuyen características que solo le caen a Cristo a otras personas. Y María no tiene el poder de interceder por nadie. Porque María tuvo que creer para la salvación de su alma y para el perdón de su pecado. De hecho, por eso leemos en el texto cuando dice, tu madre está afuera y dice él, ¿quién es mi madre? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No le dio, aunque él la honraba como su madre, como hijo, desde la perspectiva natural, ¿verdad? Cuando está en la cruz, ¿verdad? Que le dice a Juan, ahí tu madre, ahí tu hijo, pues simplemente era un hijo responsable, ¿me entiendes? Que amaba a su mamá y como era viuda, pues no quería que quedara afectada. Pero no era porque ella tenía algún tipo de poder especial y para interceder. María intercede por nosotros pecadores, ahora no hay break, no hay break. Eh, eh, mm, claro, mm, claro.
Ujú. Claro. 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 Mira, vayan conmigo un momentito para traer esto, para entender qué era lo que estaba ocurriendo en este hombre, teológicamente. Dime, mami. Ajá. José murió. Acuérdate que José era mucho mayor que María. María era una adolescente y José era un hombre. Porque acuérdate que María es dada a matrimonio. No, no eran novios y se llevaban bien y iban a la escuela juntos, tú sabes. Era una dinámica cultural bien diferente. Sí, sí, porque se supone que por la ley, por quedar embarazada, claro. Bueno, pero fue porque el ángel se lo dijo. Claro. Mira, vamos a Romanos 1:18, solo para ver pero ¿entendiste, Jenny? Josué fallece porque era un hombre mayor. No nos dice la Biblia cuándo, de hecho, pero se asume en la narrativa que ya él no está. Romanos 1:18, vayan conmigo ahí rápido, porque hay que entender algo. Hay dos tipos de revelación, ¿ok? Está la revelación general y está la revelación especial, ¿ok? En Romanos 1:18. Sí, está la revelación especial y la revelación general. Y van a ver a lo que me refiero, ¿ok? Y esto era lo que Cornelio tenía revelación general, ¿ok? So dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad, ¿ok? So, la ira de Dios se revela. El poder de Dios ejecutar su ira sobre la humanidad es revelado desde el cielo, ¿ok? Los seres humanos la ven, aunque los seres humanos están tratando de obstruir o poner obstáculo a esa verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, ¿verdad? Los no cristianos, los no regenerados, pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Ok? A la humanidad Dios se ha revelado ya. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ok, la creación, por eso es que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nadie en el mundo, no existe tal cosa como un ateo, aunque te diga que son ateos. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo testifica. Porque caramba, toma más fe creer que nosotros estamos aquí por un chance. De verdad, toma más fe creer que nosotros nacimos de una explosión. Además de que filosóficamente no tiene lógica. ¿Por qué? Porque nada produce nada. Entonces, siempre vas a tener que ir al origen. Y si tú me vas a decir que fue el Big Bang y que había lo que sea que decían que había, no me acuerdo ahora. Bueno, pero es como unos Infinity Stones. Este, pues, y que de repente hubo una convulsión y hubo una explosión y todo lo que existe ahora existe, pues mi hermano, ¿de dónde salió la explosión? El cristianismo te dice que Dios dice cuando se introduce. Por eso es que la Biblia empieza de la manera más espectacular del mundo. ¿Cómo empieza? Pero en realidad, en el original dice, Dios
en el principio. Pero pero el orden, no en el principio Dios, sino Dios en el principio. Quiere decir que Dios estaba. Y como Dios explica esto, es que Él dice, yo soy. En otras palabras, habla de lo que se conoce teológicamente como la aceidad de Dios. Dios es autoexistente, no tuvo principio. ¿Me entiende? Él es. Por eso es que Él se introduce como soy, ¿verdad? Y eso es lo que, por eso es que el cristianismo cree en un Dios autoexistente que estuvo antes de todas las cosas. Y no estuvo solo porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba completo en sí mismo. Son tres personas, un Dios. Y aquí te está diciendo que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie, pero no es justo, pero es que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Ese es el conocimiento que tenía Cornelio. Por eso es que las civilizaciones primitivas siempre le adjudicaban deidad a lo que no entendían. Porque su ser le dice que tiene que haber algo más. Los mayas le decían al sol, el dios del sol. ¿Por qué? Porque no tenían, era algo que en su interior testificaba de que hay alguien, hay algo. Automáticamente ellos no podían negarse a esa realidad. Así como si tú ves una fotografía, es evidencia de que hay un fotógrafo, aunque tú no conoces al fotógrafo. Tú no has visto nunca el fotógrafo, pero la fotografía te dice, tiene que haber un fotógrafo porque si no hubiera fotógrafo, no hay fotografía. La creación misma testifica. Por lo menos cámara, pero alguien tiene que darle a la cámara no va a tirar sola. ¿Entiendes? Alguien tiene que controlarla. Así la controla electrónicamente. ¿Verdad? Mire, yo estaba en una cita virtual para mi examen de la vista. Y mi oculista estaba en una pantalla y me decía, ¿la A o la B? Y me iba cambiando las cosas. Y después de que terminó la cita, yo le dije, permiso, yo tengo una pregunta, perdóname por mi ignorancia. Y me dice, sí, dígame. Y yo le digo, ¿usted está controlando esta máquina desde allá? Ella estaba en Birmingham y yo estaba aquí en Colombia. Y yo, ¿usted está controlando esto desde allá? Y me dice, sí. Ella desde Birmingham tenía algo que controlaba la viñaco ese que te ponen aquí para que vaya acomodando los lentes. Esa cosa, brother. Y yo decía, mano, qué cosa más violenta. Yo quedé impactado. Mira, déjeme decirle, una de mis mejores experiencias en un doctor. Espectacular. La doctora era super nice y ella estaba lo más cómoda. Y yo acá, yo decía, esto es una chulería. Alguien tenía que operar la maquinita para esto. Pues lo mismo, ¿verdad? A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. A pesar de tener conocimiento general, sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Eso es lo que ocurre con los que creen en en la evolución y en el Big Bang. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y tú lo ves. Porque cuando tú visitas ruinas mayas, como nosotros visitamos una, normalmente ves serpientes, ves que los dioses de ellos eran esas mismas cosas. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos por los otros. Punto. No vamos a seguir, pero ahí estás viendo que Cornelio tenía una revelación general de Dios a causa de su creación y su poder visto en la creación y obviamente, como dice Cristi, viendo y conociendo un poquito del Dios de los judíos. De alguna manera, ¿verdad? A él creyó en ese Dios. Pero esa revelación general no te puede salvar. ¿Por qué? Porque no hay remisión de pecados no puede lidiar con mi problema principal. Y el que yo crea que Dios es real y que el Dios de Israel es el Dios verdadero, pero yo busque vivir vivir agradándole a Él para ganarme la salvación, no me salva. Por eso el joven rico, cuando se le presenta a Jesús, le pregunta, hey, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ser salvos? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Verdad? Primero, perdónenme, le dijo, maestro, bueno.
Y a eso estaba hablando acerca de que él se consideraba bueno. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice guarda los mandamientos, tú los conoces, ¿verdad? Honra a padre y madre, ¿verdad? Le da toda la lista y él le dice todos los he guardado, que es un embustero, ya perdió ahí. Tremendo embustero, no ha guardado todos los mandamientos. Y de hecho Dios le muestra que no. Porque la Biblia nos dice que Dios no puede servir a Dios y al dinero. Y al fin y al cabo le dice, ok, dale, perfecto, te falta solamente una cosa, chico. ¿Qué? Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y dice que él era muy rico y dice, espérate, perdóneme, porque esto es lo más importante. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y se viró y se fue triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Le mostró que no había guardado los mandamientos. Eres un idólatra, porque tú no puedes servir al dinero y a Dios, que Cristo lo había dicho. En otras palabras, estás mal. De hecho, lo corrigió, porque acuérdense que le dijo, no hay nadie bueno ni a uno. Solamente Dios. Exacto. Oh. Ajá. Uh-huh. Claro. 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 Pero yo, mira, claro, pero más que esa perspectiva que es real, la aplicación que yo veo aquí es nuestra mayor herramienta, es el evangelio. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga un amigo o una amiga que sean gente buena, si no tienen fe en Cristo, están perdidos. ¿Entiendes? Si no están en Cristo, están perdidos. Porque este centurión, si no llega a la salvación a su casa, se pierde. ¿Por qué? Porque él no se ganó la salvación a través de lo que hacía, simplemente había una sinceridad. Él quería agradar a Dios y él estaba dispuesto a lo que Dios le pidiera, ¿verdad? Él encontraba una necesidad de Dios en su corazón y de vivir para él. Y Dios vio esa sinceridad en su corazón y abrió la puerta para que él pudiera recibir lo que le faltaba, que era el perdón de sus pecados. Entonces, el perdón de los pecados les hace falta a todo el mundo, por más bueno que parezcan ser, es lo que yo entiendo. Claro. Lo que sí, claro, lo que sí yo veo es que esto debe alimentar nuestra fe para creer que Dios quiere salvar y que tú puedes tener un hijo, una hija, un tío, una tía, un abuelo, una abuela, que mano, pero porque mira, mi abuelo era un hombre decente, yo quería a mi abuelo mucho, pero mi abuelo estaba perdido. Y yo amaba a mi abuelo, un hombre decente, pero estaba perdido, porque su nivel de moralidad no lo puede salvar. Necesitaba a Cristo como quiera, y eso es lo que vemos en el texto, que tú necesitas a Cristo y sin Cristo no hay salvación, así sea la persona más decente en el mundo, ¿verdad?
el ser humano más decente que tú puedas conocer, si no tiene Cristo, de hecho puede orar a Dios y si no entiende que necesita a Cristo para el perdón de sus pecados, se pierde. Porque nuestra justicia no es la justicia de Dios. Nosotros no podemos hacerla. Y de hecho, aun cuando hacemos las cosas, nosotros somos egoístas en lo que hacemos. Entonces, ese es el aspecto, pero a la misma vez creemos que Dios está operando de manera sobrenatural. Y yo puedo orar con la certeza de que Dios opera y que Dios salva. Yo tengo nosotros tenemos el testimonio de papi con mi abuelo. Que papi se iba a encontrar con abuelo. Y se iba a encontrar con abuelo, llevaba años sin hablarle a abuelo. ¿Verdad? Y la última experiencia que tuvo con abuelo, nosotros no habíamos visto abuelo de años, el papi no quería saber nada de abuelo. Y cuando se encuentra con abuelo acá, el fin de semana antes se había convertido en una conferencia de Promise Keepers, en un evento. ¿Me entiendes? Y eso estaba, él no sabía eso. Él venía y no sabía cómo reaccionar, no sabía qué le iba a decir abuelo, nada. Y cuando se encuentra no con su papá, se encuentra con un hermano en Cristo. ¿Entiendes? Eso Dios lo estaba orquestando sin él saberlo. Él no se lo imaginaba cuando llegó allá. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos, que Dios está en el negocio de salvar, quiere salvar y no pierdan la fe y la esperanza en medio de la oración para que Dios salve y perdamos el temor y hablemos el evangelio a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hablemosle de Cristo sin miedo. Amén. ¿Estamos? Bueno, vamos a orar para cerrar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, esta tarde noche te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por esta palabra, este texto. Yo te pido que traigas ánimo a tu iglesia, ¿verdad? Aquellos que tienen familiares que no están en Cristo, que tengan la esperanza y la fe de que tú operas en sus vidas y tú los quieres salvar. Sé tú obrando en sus corazones, Señor, y en todos los de nosotros. Ayúdanos a creer y a confiar, Señor, que tú estás obrando, que aunque yo no lo pueda ver, aunque no lo pueda sentir, aunque que tú estás obrando en todo momento, Señor. Y tú quieres salvar a la humanidad, Padre amado. Entonces te damos gracias por eso. Quiero también orar por la mamá de Franco, Señor, que tiene cirugía mañana. Sé tú con ella en medio de esa cirugía, que no haya ningún tipo de inconveniente, Señor, y que salga bien de allá. Te pido también por el viaje de Franco, que va a viajar a visitarle esta semana. Dale gracia y favor en su viaje. Guarda su entrada y su salida, Señor. Y permita que él pueda ir allá con esperanza, ¿verdad? Y que pueda bendecir a su mamá y que pueda adorar con su mamá y que pueda hablar del Señor con su mamá y animarla en la fe, Señor. Y que pueda ella ser fortalecida porque un hijo tuyo está a su lado, Señor. Así que yo te pido que le acompañes, Señor, durante ese tiempo. Guarda norma y permite que todo salga bien, Señor, y que no haya ningún tipo de inconveniencia en su operación, Señor. Te damos gracias nuevamente por esta noche, gracias por tu palabra. Confiamos en ella y que sea a través de ella que somos transformados para tu gloria, Señor. Te amamos, te bendecimos y ponemos todo este día en tus manos. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús.